o sí yo. O sí yo. Quizás estás pensando, ¿qué está diciendo él? Pues estuve en la semana pasada en Oklahoma, el estado de Oklahoma. Y me invitaron a una iglesia de indios del tribu Cherokee. Y aprendí un poco de el idioma. Osillo significa hola en el idioma de los indios Cherokee. Vamos a ver si hay otras palabras que aprendí. Wado, thank you. O sea, gracias. Wado. Wado. ¿Ok? Por ver este video. Gracias por venir. Y vamos a hablar hoy del tema en que prediqué ahí. Cada semana tengo que hacer un sermón nuevo en inglés y español para la iglesia de la nube. Y bueno, cuando ya tengo grabado en inglés, me gusta también traducir en español. Entonces, en el sermón de la semana de esta semana en inglés fue la escuela dominical que prediqué en Oklahoma, Tahlequah o Tahlequah. Y una historia interesante de eso. Tahlequah, Oklahoma tiene su nombre Tahlequah o Tahlequah del idioma de los Cherokees, porque dos hombres llegaron allí y habían otros que deberían venir, pero no pudieron venir por la nieve. Entonces ellos dijeron, bueno, suficiente con dos. Entonces Tahlequah dijeron, porque Tahlequah o Tahlequah en el idioma de ellos significa suficiente es solamente dos. Entonces muchas palabras que aprendí en Oklahoma del idioma de los Cherokees. Y también prediqué este sermón sobre el rapto y los eventos que suceden después de eso. Y quería dar lo mismo. Algo similar he hecho en YouTube y tú puedes ver también este video. Pero esto será el más corto. Porque muchos hoy en día están preguntando, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, hoy vamos a hablar de la profecía, lo que va a pasar en el futuro. Pero quiero pues mantenerlo no muy largo y quiero explicar exactamente lo que va a pasar en el futuro. Porque la Biblia es un libro de historia pasada, cosas que ya pasaron, pero también de historia que ha de venir. Entonces, qué increíble, qué interesante. Vamos a comenzar en Tito 2:13. Tito 2:13. Y vamos a hablar hoy del rapto y los eventos que suceden después de esto. Si tú tienes una Biblia, tú tienes en tu mano lo que las noticias van a decir en pocos años. Ya puedes saber el futuro según este libro. Tito 2:13 dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Está hablando del rapto y llama el rapto la bienaventurada, ¿qué? Esperanza. O bendita esperanza. La iglesia donde estuve se llamaba Blessed Hope Baptist Church. O sea, la iglesia bautista de la esperanza bienaventurada. Entonces, quizás coincidencia, quizás no, pero interesante que tenía este nombre. Y yo pedí o pregunté al pastor, dígame, ¿por qué pusieron el nombre Bendita Esperanza a su iglesia? Porque estuve pensando en el rapto, me dijo. Ah, sí, yo también. Entonces yo creo en el rapto de la iglesia, aunque que vivimos en un mundo hoy en que muchos que dicen que son cristianos han apartado. Y muchos dicen, no existe ningún rapto, dicen. No, sí viene el rapto. El rapto está en la Biblia. Hoy en día usamos rapto porque es más cerca de inglés, rapture, ¿verdad? Pero también arrebatamiento. Palabra muy larga, ¿verdad? El arrebatamiento. Yo sí creo en eso porque la Biblia enseña que sí ha de venir. Entonces, en el calendario de Dios, la cosa que viene a continuación, o próximo podemos decir, es el rapto. Debe ser un rapto, porque el rapto viene para quitar del mundo la iglesia. La iglesia o los que son salvos aquí están ahora mismo. Y Dios antes trabajaba con los judíos. Pero los judíos rechazaron a su Mesías. Pero Dios hizo una profecía
con el hombre Daniel, de 490 años. Era una profecía de 70 semanas, semanas de años. Han cumplido 483, faltan 7 años, una semana de esa profecía, 7 años. Y estos 7 años, muchos de los eruditos, ¿verdad?, de la Biblia dicen que mire, lo que falta aquí está en el futuro después del rapto, los últimos 7 años. Y según la palabra de Dios, esto es el tiempo en que Dios va a volver en tratar con la nación de Israel. Dios nunca olvidó a su pueblo Israel. Y Él va otra vez a trabajar con ellos. Entonces, así es la necesidad del rapto. El rapto tiene que venir para que la iglesia sale. Y ahora Dios puede trabajar otra vez con los judíos. Entonces, sí hay en la Biblia el rapto. Vamos a leer 2 pasajes. Y hay muchos más, pero 2 pasajes que habla del rapto. Uno está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 1 de Tesalonicenses 4, empezando en 13. Pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duerman, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces la Biblia habla del rapto. Dice que es nuestra esperanza. Oiga bien, dice que son ignorantes los que no creen en un rapto. Y mire, mientras que estoy hablando de esto, fíjese, la primera venida de Cristo, 2 etapas. Primera etapa vino Cristo nacido. Nacido. Podemos decir el nacimiento. Vivía 33 años, murió, fue sepultado, pero gracias a Dios resucitó. Al resucitar al cielo, regresó Jesús. En el libro de Actos o Hechos, miramos a Jesús subiendo al cielo. Entonces había 2 partes de la primera venida de Jesús. Vino en 2 partes. La segunda venida de Cristo es lo mismo, 2 partes. Viene primero al rapto, segundo viene a Armagedón. Entonces, los que dicen, no existe el rapto, son ignorantes. 2 veces vino la primera vez, 2 veces viene la segunda vez. Importantísimo que entendemos. Pero leímos, dice, versículo 14. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Y oiga bien lo que dice Pablo, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que duerman. 2 veces en este pasaje dice Pablo, nosotros. Pablo estaba pensando en su día, va a venir el Señor al rapto. Pero dice allí, porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con esas palabras. Ok, cuando uno hoy muere, que es un cristiano, aquí está su cuerpo y su alma en el cielo. Cristo viene al rapto y trae el alma y el cuerpo resucitará y unirá la persona y ya va a tener un cuerpo glorificado. Y ahora sube otra vez. En el rapto, Jesús solamente viene en las nubes. En las nubes viene Jesús. Pero cuando viene en Armagedón, Él viene a pisar en la tierra y Él va a quedar en la tierra. Entonces es importante entender si existe el rapto. Y el rapto es cuando viene en las nubes y todos que son salvos, si muertos, el cuerpo, si somos todavía vivos, alma y cuerpo. En las nubes, Cristo nos recibe en las nubes y regresamos al cielo con Él. Otro pasaje se encuentra en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 51 hasta 53.
55. Dice aquí un misterio os digo, ¿ok? Hay 7 misterios en la Biblia. Tú tienes que ver el video mío. Bueno, un video sobre cada uno. Entonces 7 videos sobre los 7 misterios. Porque uno de los 7 misterios revelados al apóstol Pablo era del rapto. Dice aquí un misterio os digo, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados, dice, resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos cambiados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción y este mortal fue vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces el rapto es nuestra esperanza. El rapto es nuestra victoria. ¿Ok? 2 cosas. Pero también dice consuelo. Consolará el uno al otro. 3 cosas. Si uno dice, no existe el rapto, ¿qué está quitando de mí? Mi victoria, mi esperanza, mi consuelo. No, olvídaselo. Yo creo en el rapto y tú no vas a quitar de mí la enseñanza del rapto. ¿Ok? Una cosa interesante, mire el versículo 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La Biblia enseña que cuando viene el rapto, Dios va a cambiarnos. Y si somos vivos todavía, los que son salvos, Él va a cambiar este cuerpo vil a un cuerpo glorificado. Pregunta, ¿dónde va la sangre? Algunos dicen, no, la sangre va a cambiar. ¿Será cambiado, transformado? No, aquí dice que la sangre no puede heredar el reino de Dios. Entonces, mi pensamiento es, quizás, no soy tan dogmático, pero ¿qué tal si vamos al rapto? Sabemos que las ropas no van. Sabemos que la joyería, cosas así, no van, porque son temporales. Pero ¿qué tal si también la sangre está dejada aquí? Imagínense cuando viene el rapto y cada cristiano deja su sangre. Porque sangre es vida. Pero nosotros vamos a recibir vida eterna. No vida temporal. Entonces es sangre de corrupción. Entonces un pensamiento que he tenido yo siempre pensando. Cuando viene el rapto voy a dejar mi sangre aquí. Cada persona tiene casi 6 litros de sangre adentro. Imagínense. ¿Qué quiere Satanás? La sangre de los santos. ¿Qué tal si en el cielo Dios dice, bueno, vamos al rapto y voy a dejar a Satanás lo que quiere? ¿Quiere la sangre de ellos? Pues tómalo, pues. Y vamos a salir sin sangre. Cristo resucitó, ¿verdad? Al cielo. Había derramado cada gota de sangre. Ahora Él agarró un poco y llevó ahí, poner en el altar. Pero ¿tiene en su cuerpo glorificado Jesús sangre? Es una buena pregunta. Bueno, entonces, esto es el rapto en la Biblia. Pero no vamos a hablar del rapto, vamos a hablar de los eventos que suceden después de esto. Vamos a hablar de en el cielo y vamos a hablar en la tierra. Y primeramente voy a hablar qué pasa con nosotros que somos salvos cuando vamos arriba al rapto. La Biblia dice esto, Romanos 14, 10. Y es importante que sabemos lo que está pasando en el cielo en aquel entonces y lo que está pasando en la tierra. Romanos 14, 10. Romanos 14, 10 dice: Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. Ahora 2 Corintios 5, 10. La Biblia habla de lo que se llama el tribunal de Cristo. Y el 2 Corintios 5:10, otra vez leímos. 2 Corintios 5:10. Dice, porque es menester que todos nosotros
comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno recibe las cosas hechas en su cuerpo según lo que hubiera hecho, sea bueno o sea malo. Ok, es importante que entiendes. Yo tengo un sermón que prediqué, ya puedes hallarlo en YouTube, que se llama Los 7 Juicios. Aquí Cristo juzgó el pecado. Entonces nunca vamos a dar cuenta para los pecados, porque los pecados son perdonados aquí. Pero al rapto vamos arriba a lo que se llama el tribunal de Cristo. Y allí Dios va a juzgar nuestro servicio, o sea, lo que hemos hecho para Él. Y la Biblia nos enseña cómo será. 1 Corintios 3:11. Todo lo que hagamos para el Señor en este mundo, nosotros que somos salvos, recibiremos galardón. Entonces esto es cuando Dios juzga al cristiano, no a sus pecados porque ya son juzgados, pero su servicio para ver si fueron cristianos fieles que hicieron mucho para el Señor o cristianos pues carnales que no hicieron mucho. Y aquí dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará. Porque por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá galardón. Mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. El empero será salvo, mas así como por fuego. Pérdida no de alma, somos salvos siempre, vida eterna. Pérdida de galardón. Entonces, la Biblia dice que después de ser salvo, hagamos buenas obras. Servimos a Dios. No para recibir salvación, es porque somos salvos. Servimos. Y lo que hagamos para el Señor, recibiremos galardón. ¿Cómo? Como dice ahí, oro, plata, piedra preciosa. Pero las cosas hechas en la carne, para nosotros y no por Dios, quemarán. Como si fuera, como dice, madera, heno, hojarasca. Y será mucho humo en el cielo. Entonces, ¿eres tú un cristiano bueno que tienes muchos galardones porque hiciste mucho para el Señor? O si tú eres cristiano, cuando vas al cielo y vienes al tribunal de Cristo, vas a tener mucho humo. Y todos en el cielo, este cristiano no hizo mucho para el Señor. ¿Ve? Algún día lo va a declarar, dice, versículo 13. Entonces, esto será en el cielo. Y algunos dicen, ¿por qué necesito oro en el cielo si las calles son hechas de oro? Yo no sé. Pero he leído Revelación o Apocalipsis y habla de coronas que podemos tener. Y habla de los ancianos que tienen sus coronas y quitan y los dan al Señor diciendo, tú lo mereces, yo no. Entonces quizás nos da Dios los galardones para tener algo a dar a Él. No sé. Otro pensamiento que tengo yo es quizás Dios está dándonos pues un rango. ¿Sabes qué es un rango? Según la palabra de Dios, los cristianos que van arriba al rapto, al tribunal de Cristo, cuando ellos van ahí al tribunal de Cristo, ellos van a regresar con Cristo cuando Cristo viene a Armagedón. Y nosotros, que somos salvos, son su ejército. Entonces Dios está quizás juzgando al tribunal de Cristo para decir, tú eres un teniente, tú eres un general, tú eres un, pues, sargento, y así. Y los que hicieron más para el Señor tienen más rango, y ellos vienen con Él en su ejército. No sé, pero esto es lo que la Biblia dice pasará
después del rapto en el cielo con los cristianos. Ahora, en la tierra, ¿qué va a pasar en la tierra cuando viene el Señor Jesucristo? Bueno, vamos a Revelación capítulo 11. ¿Y por qué quiero hacer esto un poco corto, verdad? Yo no voy muy largo, pero tengo que explicar otra vez Daniel 9:27. Y como falta una semana, o sea, 7 años. La tribulación aquí es de 7 años en total. Y esto es el tiempo entre el rapto y Armagedón. Este es el tiempo en que va a venir el anticristo. ¿Ok? Y la Biblia divide este tiempo, 7 años, entre 3,5 y 3,5 años. Y cuando entendemos esto, podemos leer el libro de Revelación y entender muchas cosas. Y podemos entender cómo acontecerá, o sea, cómo sucederá todo después del rapto. Y la Biblia, como le digo, ¿verdad? Es un libro de revelación. Es un libro de profecía. Es un libro que nos dice qué va a pasar en el futuro. Entonces vamos a leer Revelación capítulo 11 y ver lo que dice. ¿Okay? El rapto ya había venido en el libro de Revelación o Apocalipsis. Y nos dice, ahora después del rapto, ve lo que va a pasar. Revelación 11. Y fue me dada una caña semejante a una barra. Y el año se puso de pie diciendo, levántate y mire el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Empero echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo miras, porque es dado a los gentiles, y pisarán la santa ciudad 42 meses. ¿Sabía que 42 meses es exactamente 3,5 años? Qué raro, ¿verdad? 3,5 años, ¿ok? Está dándonos una cosa que podemos entender. En los últimos 3,5 años, o 42 meses, el anticristo va a tener control de Israel, según lo que está diciendo. Pero antes de esto, vamos a ver gente en un templo adorando. Entonces la Biblia nos enseña que los judíos van a tener un templo reconstruido. Van a reconstruir su templo los judíos en Israel. Y ellos van a estar en el altar adorando con sacrificios. Claramente nos enseña esto. Ahora, en pues casi una semana, 9 días voy a Israel. Y yo voy a conocer este lugar. Y qué interesante. Pero los judíos, muchos quieren reconstruir su templo. Y no sé si hacen antes del rapto o después. Pero sabemos que durante la tribulación, los primeros 3,5 años, ellos van a estar ahí en su templo reconstruido, adorando a su Dios. ¿Ok? Miren lo demás, lo que dice. Y yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. ¿Ok? 1260 días exactamente corresponde con 42 meses o 3,5 años. Entonces la Biblia es muy específica. Nos dice exactamente hasta los días de qué va a pasar en el futuro. Qué interesante, ¿verdad? Y habla aquí de 2 testigos. 2 testigos. Los 2 testigos. Y dice de los 2 testigos, y yo daré poder a mis 2 testigos. Y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Esos son las 2 olivas y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios y de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, le sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere dañar, así es necesario que sea muerto. ¿Quiénes son los 2 testigos? Sin la Biblia,
algunos quieren pensar son tal, y ellos tienen sus ideas. Pero con la Biblia hay dos personas que claramente son los dos testigos, Moisés y Elías. En el libro de Malaquías, al fin de este libro, dice que Dios va a enviar Elías otra vez a Israel. Y menciona antes Moisés. Moisés representa la ley, Elías las profetas. Elías, Dios lo llevó al cielo en un carro, ¿verdad? Él va a regresar. ¿Qué pasó con Moisés? Pues Moisés murió, fue sepultado. Pero en el libro de Judas miramos que vino el diablo y vino Miguel. Y ellos peleaban por el cuerpo de Moisés. Entonces Dios llevó el cuerpo de Moisés arriba en el cielo. Entonces en Mateo 17 Jesús está en un lugar orando y viene a él Moisés y Elías. Entonces yo no voy a debatir con usted si tú piensas que los dos testigos son alguien diferente. Pero aquí, qué interesante lo que dice. Dice que ellos van a, ¿qué? Llamar fuego del cielo. ¿Quién hizo esto? Elías en el Antiguo Testamento. Y dice versículo 6, estos tienen potestad de cerrar el cielo. Otra vez, ¿quién hizo esto? Elías. En el libro de Jacobo o Santiago, Jacobo se llama, pero otros dicen Santiago. En el libro de Jacobo o Santiago dice que era él, Elías, y cerró el cielo por 3.5 años. Interesante. Y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién había cambiado agua a sangre? Moisés. Y dice, y para herir la tierra con toda plaga todas las veces que quisieron. Otra vez, pues, 10 plagas, muchas plagas de Moisés. Y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos muertos serán echados en la plaza de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán los cuerpos muertos de ellos y por 3 días y medio. Y no permitirán que sus cuerpos muertos sean puestos en sepulcros. Van a asesinar los dos. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino grande temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Habla de los dos testigos. Dice que ellos están profetizando por 1260 días. En medio de este tiempo son asesinados. 3 días, 3 noches. Resucitan y van arriba en este tiempo. Bueno, si tú no eres cristiano y tú no eres salvo y viene el rapto, tú puedes viajar a Israel y ver a los dos testigos. Ellos pueden salir por el televisor y todos en el mundo van a ver a estos dos y van a decir, ay, qué horrible estos hombres, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Cambiando agua a sangre y llamando del fuego, llamando del cielo fuego. Mire qué malos son estos dos testigos. ¿Y cuál es el propósito de ellos? Enseñar al pueblo de Israel, Jesús es el Mesías. ¿Por qué haces lo que haces? Hay que venir a Jesús. Pero es interesante que ellos van 3.5 años. Mueren y resucitan en aquel entonces. Ahora, durante este tiempo también miramos el anticristo. Vamos a 2 de Tesalonicenses. El anticristo va a venir en 2 de Tesalonicenses 2. Y él va a gobernar
por los 7 años. Pero él tiene 2 nombres. ¿Por qué? Porque él empieza 3 y medio años, algo pasa, después termina 3 y medio años. ¿Ok? Yo te explico. Pero quiero que entiendas. En primero de Tesalonicenses, o segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 9. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, el rapto, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. Oiga bien, ¿qué es el día de Cristo? Ahora, versiones modernas dicen el día del Señor. El día del Señor empieza con Armagedón. Los textos correctos y puros dicen el día de Cristo. El día de Cristo es el día en que viene Cristo para su esposa. El día del Señor es algo diferente. Entonces hay que tener cuidado con cuál Biblia usamos, porque modernas cambian la doctrina. Pero dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado 2 nombres del anticristo: el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios, o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrando a sí mismo que Él es Dios. Mire lo que dice. 2 nombres tiene. Se llama el hombre de pecado y se llama el hijo de perdición. ¿Por qué tiene 2 nombres el anticristo? Bueno, vamos a ir a Revelación para entender. Pero quiero que entiendas, él tiene 2 nombres distintos. Y eso es porque los primeros 3 y medio años él es así. Al fin, los últimos 3 y medio años él es así. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué más dice? ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que Él sea revelado en su tiempo. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad solamente hasta que sea quitada de en medio el que ahora impide. Y entonces será revelado aquel inicuo. Hay 2 revelaciones en este libro o en este capítulo. Está revelado primeramente como el hombre de pecado. Pero hay otra revelación 3 y medio años después y él está revelado como el hijo de perdición. 2 revelaciones del anticristo. ¿Por qué? Porque es un poco diferente que este. Aunque que es el cuerpo del mismo hombre. Te explico. Pero, ¿qué más dice la Biblia? Y entonces será revelado aquel inicuo. Esto será el hijo de perdición, al cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Él, el hijo de perdición, será destruido cuando viene Jesús a Armagedón. Vamos a ver, hay muchas cosas, pero fíjese lo que dice en versículo 4. El que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. El anticristo va a entrar en el templo de Israel. Y en el templo hay lo que se llama el arca. Y el arca era una caja de oro, Pero dice, el arca tenía 2 ángeles o querubines. Y tenían sus alas atrás y adelante. Entonces tenían adelante así y así. Y no tenemos el arca, o quizás sí tenemos. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Hay un hombre que se llama Ron Wyatt, quien dijo que él descubrió el arca. Pero algunos no quieren que la gente escuche esto. Quizás en YouTube tú puedes buscar
Ron Wyatt. ¿Okay? Lo voy a poner aquí. Su nombre es Ron Wyatt. Y Ron Wyatt dijo que él descubrió en Israel eso. Y cuando él vio al arca, era como una silla. Entonces, estaban a un lado, atrás, los ángeles con sus alas así. Entonces, uno pudiera sentarse ahí como si fuera trono o una silla. En el Antiguo Testamento, cuando los judíos adoraban a Dios, Dios bajó del cielo y reposó allí. Entonces era una forma de un trono. Por esto, una cosa muy interesante y en inglés llamamos esto mercy seat. En español dicen el propiciatorio. Pero en inglés, cuando hablamos del arca y este lugar, lo llamamos the mercy seat. O sea, la silla de misericordia. Entonces, para mí, yo pienso que esto será lo que pasa, lo que sucederá. Cuando el anticristo está gobernando por 3.5 años, algo pasa. Él muere. Y voy a leerlo pronto. Después, él va a gobernar como el hijo de perdición. Y en este tiempo es cuando él va a capturar todo Israel y Jerusalén. Y él va a entrar en este templo reconstruido. Y él va a sentarse en la silla de misericordia, o sea, en el propiciatorio. Y él va a sentar y decir, yo soy el Dios verdadero. Si tú conoces tu Biblia, tú conoces a uno que se llama Lucifer, o sea, Satanás. Satanás en el libro de Isaías dijo, yo ascenderé al cielo. Y él tenía planes de ir al cielo y botar Dios de su trono y tomar control. Y Dios en el cielo dijo, no, tú eres la creación, yo el creador. Y lo botó fuera. Pero Satanás siempre ha querido tener el trono de Dios. Bueno, mientras que él no puede tener el trono de Dios en el cielo, él estaba buscando el trono de Dios en la tierra. ¿Y dónde había sentado Dios? En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Después construyeron el templo. Esto era el trono de Dios en la tierra. Entonces, obvio, ¿verdad? Podemos ver que cuando viene el anticristo, él quiere sentarse en el trono del tabernáculo, o sea, del templo. Porque esto era el trono de Dios antes en el Antiguo Testamento. Bueno, con todo esto dicho, vamos a Revelación capítulo 13. Como le digo, yo no quiero ir muy largo. Quiero explicar fácilmente y rápidamente lo que va a pasar según la palabra de Dios en el futuro. Revelación capítulo 13, versículo 1. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas. ¿Okay? Aquí está hablando de la bestia. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su silla y grande autoridad. En Nueva York, en los Estados Unidos, hay el ONU, Organización de Naciones Unidas. Hace poco pusieron ellos una estatua de animal que parece como leopardo, con pies de oso, con boca de león. Exactamente como explica aquí. ¿Coincidencia o ya estamos cerca de este tiempo? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá hacer guerra contra ella? Bueno, la Biblia habla de una herida de muerte. Si fuera una herida de muerte, entonces murió. Entonces, según lo que yo veo, el hombre de pecado es un hombre como cualquier fulano hombre, que es el anticristo. Pero este hombre está asesinado. Tiene una herida de muerte. Entonces, en medio de la tribulación, asesinado es. Y todo el mundo, ¿qué dice ahí? Que todo el mundo
se maravilló todo el mundo en pos de la bestia, porque él murió, ahora está resucitado o algo. Esto es cuando entra adentro de este hombre Satanás. ¿Recuerdas en el Nuevo Testamento? Hay otro hombre que tiene el nombre hijo de perdición. Esto se llama Judas. Judas se llama el hijo de perdición. Y la Biblia dice, y Satanás entró en él. Entonces yo veo que Satanás va a entrar y poseer el cuerpo de este hombre. Y va a estar dentro, gobernando por los últimos 13 y medio años. ¿Por qué dices tú esto, Roberto? Mire lo que sigue. Versículo 5. Y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad para continuar 42 meses. Otras Biblias dicen actuar. No, la King James dice continuar. Entonces continuar significa que estaba yendo 3 y medio años como hombre de pecado, pero fue asesinado. Y después entró Satanás en él. Y él anduvo como el hijo de perdición. Y él va a continuar los últimos 3 y medio años. Eso es el tiempo en que va a entrar y sentarse en el trono él, el anticristo, el hijo de perdición. Pero también es el tiempo en que va a dar al mundo la marca de la bestia. Revelación capítulo 13:15. Y le fue dada que diese espíritu a la imagen de la bestia, a fin de que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraran la imagen de la bestia sean muertos. Y hace a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno puede comprar o vender, sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. Aquí tenemos marca de la bestia. Entonces la marca de la bestia es en realidad la marca de Satanás. ¿Y qué dice la Biblia de los que toman la marca de la bestia? Bueno, cuando viene Jesús a Armagedón a destruir el anticristo, la Biblia dice que todos que han tomado la marca de la bestia, Dios va a echarlos en un lago de fuego. No pueden ser salvos. Entonces, en este tiempo es importante aceptar a Cristo y no el anticristo. ¿Y qué significa? Bueno, no me queda tiempo. Yo quería corto esto, ¿verdad? Pero la Biblia dice que los que no toman la marca de la bestia, los van a degollar, cortar la cabeza de los que no toman la marca de la bestia. Entonces, qué importante es vivir en este tiempo fuera de la marca de la bestia. Pero, ¿cómo come uno? Yo nunca en mi vida he conocido a nadie que no ha comido por 3 y medio años. Pero no pueden vender ni comprar sin eso. Entonces es mejor ser salvo ahora para no entrar en eso. Pero si tú no eres salvo y el rapto viene, tú tienes que decidir, con toda mi fuerza, en ninguna manera voy a tomar la marca de la bestia. Bueno, ellos van a cortar su cabeza, no importa. Cristo, tú eres mi creador, tú eres mi salvador. Aquel es Satanás. Cuando cortan la cabeza, tú vas directamente al cielo. En aquel entonces, si estás confiando en Jesús. Bueno, mucho más que pudiera decir, pero Revelación capítulo 19 habla de todo esto. Versículo 11 hasta 16. Habla de cuando Jesús va a venir en un caballo blanco. Y Él va a venir a Armagedón y con Él el ejército, los que son salvos. Y Jesús va a gobernar por 1000 años. 1000 años va a gobernar Jesucristo. Gracias a Dios. Y Él va a tomar control del mundo. Hay muchas cosas más, pero por lo menos yo quería decirte esto.
¿Quién quieres? ¿Jesús y el rapto? ¿O el diablo y su marca? La decisión es suya. Y tú tienes que tomar la decisión. ¿Qué quiero yo para mi futuro? Tomar la marca de la bestia. Estamos en un mundo en que muchos tomaron algo. Todo el mundo dijeron, hay que tomar tal cosa, hay que tomar, o tú no puedes viajar, tú no puedes trabajar, tómalo. ¿Tomaste tú la cosa que ofrecieron aquellos? Yo no. Pero imagínense, en aquel entonces, otra vez van a decir, hay que tomar la marca. Y muchos en el mundo van a decir, ok. Porque ya han dicho ok a tal cosita. Es mejor que pensamos. Es mejor que leímos la Biblia. Es mejor que confiamos en Dios. Y si tú no eres cristiano, hoy, antes del rapto, es el día. El rapto viene pronto. Es mejor que tú aceptes a Cristo y vengas a Él para ser salvo. Gracias por ver mi video. El rapto y los eventos que suceden después de esto. Si quieres más información, tengo otro video en YouTube que es similar sobre el rapto y lo que sucederán después o algo así. Y doy más de lo que va a pasar en aquel entonces, en el último parte. Dios te bendiga. Gracias por ver mi video. Y otra vez, Osio. Esto es del idioma Cherokee. Hello. Y ellos en su idioma me han dicho, no tienen nada para decir adiós. Su manera de decir adiós es hasta luego. Entonces, cogí. Esto es del idioma Cherokee. Cogí. Que significa nos vemos. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Hasta luego.